Caminantes camino, bienvenidos a otro encuentro con George Ivanovich Gurdjieff. En su obra, la vida es real solo cuando yo soy. Gracias por acompañar, por suscribirte, dejar tu apoyo, brindar tu colaboración material de serte posible. Ojalá estas lecturas te estén brindando brújula. Ojalá estés encontrando la voluntad para llevarlo a la práctica. El mundo exterior y el mundo interior del hombre. La cuestión que tengo intención de tratar en este último capítulo de mis escritos es totalmente extraña al pensamiento de los hombres contemporáneos. Y es precisamente de esta ignorancia que se desprende la mayoría, por no decir la totalidad, de los malentendidos que sobrevienen en el proceso de nuestra vida común. Solo la comprensión de esta cuestión y el reconocimiento de su alcance verdadero permitirán resolver lo que constituye el problema principal de nuestra existencia. Es decir, el problema de la prolongación de la vida humana. Antes de comenzar a desarrollar este tema, quiero citar el contenido de un antiguo manuscrito que conocí por azar en circunstancias totalmente excepcionales. El antiguo manuscrito que tengo la intención de usar es una de las reliquias transmitidas de generación en generación por un pequeño número de hombres a quienes se les llama iniciados. No iniciados de la clase que se ha multiplicado recientemente en Europa, sino verdaderos iniciados. En nuestro caso, pertenecen a una cofradía que aún existe en la actualidad, en lo más recóndito del Asia Central. El contenido de este manuscrito está expuesto, como era la costumbre en los tiempos antiguos, podobnolizovani, o como lo dice la ciencia esotérica, analógicamente, es decir, simbólicamente, bajo una forma por completo diferente a la ya establecida en el pensamiento de nuestros contemporáneos. Como estoy muy bien enterado de esta diferencia por el más grande de los azares, por supuesto, me esforzaré por transmitir, tan exactamente como sea posible, el sentido de este texto, pero adaptándolo a la forma de pensar habitual entre los contemporáneos. He aquí lo que dice este antiguo manuscrito. La psiquis general de todo hombre cuando alcanza la madurez, lo que ocurre en general para el sexo masculino a la edad de 20 años y para el sexo femenino desde que cumple los 13 años, consiste en tres totalidades de funcionamiento que no tienen entre sí casi nada en común. Las manifestaciones de estas tres totalidades de funcionamiento independientes en la presencia general de un hombre que haya alcanzado la madurez se desarrollan simultáneamente y sin interrupción. La formación en el hombre de diferentes factores, a partir de los cuales se elaboran esas tres totalidades de funcionamiento, comienza y concluye en diferentes períodos de su vida, tal como ya se ha establecido desde hace mucho tiempo. Los factores que determinan en el hombre la primera totalidad de funcionamiento se constituyen, a menos que se tomen ciertas medidas especiales, exclusivamente durante la infancia, en los muchachos hasta la edad promedio de 11 años y en las niñas hasta los 7 años solamente. Los factores que determinan la segunda totalidad comienzan a formarse en muchachos a partir de los 9 años y en las niñas desde la edad de 4 años, durante un tiempo variable, según los casos, y que dura aproximadamente hasta la mayoría de edad. En cuanto a los factores de la tercera totalidad, comienzan a constituirse a partir del momento en que el hombre alcanza la mayoría de edad, y en nuestros días no continúan formándose en los hombres ordinarios, sino hasta la edad de 60 años, y en las mujeres hasta la edad de 45 años. Pero para aquellos que se perfeccionan conscientemente hasta el estado de todos los centros despiertos, es decir, hasta llegar a ser capaces de pensar y de sentir
por propia iniciativa. La formación de estos factores puede proseguir en los hombres hasta la edad de 300 años y en las mujeres hasta la edad de 200 años. La formación de los diferentes factores de manifestación de estas tres totalidades de funcionamiento enteramente distintas se efectúa en el hombre conforme a la ley universal, llamada Ley de Trinidad. A la formación de los factores de la primera totalidad contribuyen, por una parte, como principio ánodo, las impresiones exteriores accidentalmente recibidas, así como las impresiones resultantes de lo que se llama los sueños de todos los centros. Y por otra parte, como principio cátodo, los resultados de los reflejos del organismo, especialmente de aquellos órganos que representan una peculiaridad hereditaria. En la formación de los factores de la segunda totalidad concurren como principio ánodo las impresiones exteriores recibidas bajo cierta presión, teniendo como característica el haber sido implantadas intencionalmente desde afuera, y como principio cátodo los resultados de la acción de factores constituidos a partir de impresiones similares anteriormente percibidas. Los factores de la tercera totalidad de funcionamiento se forman a partir de los resultados de la contemplación, es decir, resultados obtenidos a partir del contacto voluntario entre los factores de las dos primeras totalidades, contacto al cual los resultados de la segunda totalidad sirven de principio ánodo, y aquellos de la primera totalidad de principio cátodo. Una de las propiedades de tal coordinación de las tres totalidades distintas de funcionamiento que determinan la psiquis general del hombre es el suscitar, por diversas combinaciones de contacto voluntario, entre las manifestaciones de estas tres totalidades independientes. En una de ellas, la grabación de los procesos que se desarrollan en las otras totalidades, así como de aquellos que tienen lugar fuera del hombre y caen en la esfera de actividad subjetiva de sus órganos de percepción. Lo que los hombres perciben ordinariamente de esta propiedad inherente a su presencia general es lo que ellos llaman atención. El grado de sensibilidad de esta atención, o según la definición que de ella daba la ciencia antigua, su fuerza abarcante, depende enteramente del nivel del estado global del hombre dado. Para definir la esencia de esta propiedad llamada atención en el hombre, la ciencia antigua utilizaba la siguiente fórmula: grado de fusión entre lo que es semejante en los impulsos de observación y de comprobación dentro de los procesos de una de las totalidades, y lo que se desarrolla dentro de las otras totalidades. Este nivel del estado global del hombre va, tal como lo define la ciencia, de la más fuerte intensidad subjetiva de sensación de sí a la más grande pérdida de sí mensurable. Este grado de fusión vuelve a ser siempre el factor de iniciativa para la realización de una función común de las tres totalidades independientes que representan la psiquis general del hombre, en la cual, en un momento dado, el nivel del estado global tiene su centro de gravedad. Si cité esta hipótesis extravagante a primera vista de nuestros antepasados lejanos, es porque constituye una excelente introducción a la cuestión, y porque mis propios intentos por descubrir su verdadero sentido me han llevado a conclusiones que quiero compartir con los lectores del presente capítulo. En cuanto a mí, lo que me ha intrigado particularmente durante muchos años de esta extravagante hipótesis científica es la definición ya mencionada: grado de fusión entre lo que es semejante en los impulsos de observación y de comprobación dentro de los procesos de una de las totalidades, y lo que se desarrolla dentro de las otras totalidades. A la vez
que atribuía una gran importancia a los otros elementos de esta hipótesis, no podía de ninguna manera captar el sentido de esta fórmula. Me intrigaba especialmente la palabra semejante. ¿Qué es esta similitud? ¿Por qué similitud? ¿Con qué fin esta extraña similitud? Y sin embargo, esta idea absurda para todos los sabios contemporáneos de que tres clases de asociaciones de naturaleza independiente se desarrollan simultáneamente en el hombre, no me sorprendía y la consideraba con un sentimiento de gran respeto por el saber de los antiguos. Y esto no me sorprendía porque desde la época en que efectuaba verificaciones especiales sobre la psiquis del hombre, sirviéndome de todos los medios experimentales puestos a mi alcance por la civilización contemporánea, y especialmente con la ayuda de la ciencia del hipnotismo, había comprobado y establecido claramente que en el hombre tienen lugar simultáneamente tres clases de asociaciones: de pensamiento, de sentimiento y de instinto mecánico. Estas tres clases de asociaciones independientes no solo tienen lugar simultáneamente en él, sino que en cada una de ellas participan los resultados de las tres fuentes que existen en el hombre para la transformación de las tres naturalezas de vivificación cósmica. Estas mentes están localizadas en el hombre. La primera en una parte de la cabeza, la segunda en una parte del plexo solar y la tercera en una parte de la columna vertebral. De esta manera, estas tres clases de asociaciones en un solo hombre explican la singular impresión que cada uno experimenta en ciertos momentos, de sentir que viven en él varios seres diferentes. Para quienes quisieran conocer más sobre estas cuestiones, les aconsejaría el aprender, no por medio de una simple lectura, sino zambulléndose profundamente en el capítulo de la primera serie de mis obras titulado El Santo Planeta del Purgatorio. Ahora, al releer lo escrito, surgió en mí la curiosidad de saber qué es lo que le parecerá más extravagante al lector: la proposición que acabo de formular o la hipótesis de nuestros antepasados lejanos. Me imagino que al compararlas, el lector encontrará primero que no vale más una que otra, pero al reflexionar me culpará solo a mí por haber osado escribir tales pamplinas, y más en una época civilizada como la nuestra. En cuanto a nuestros antepasados, los perdonará, porque tratará de ponerse en su lugar y no dejará de tener un razonamiento de este género. No se puede tener nada en contra de ellos si en su tiempo aún no existía nuestra civilización. Con la instrucción que ellos tenían, era necesario que se ocuparan de algo. Tanto más que en aquella época ellos no disponían de ninguna de nuestras innumerables máquinas, ni siquiera de las más elementales. Ahora, después de haber dado libre curso a una de mis debilidades, que consiste en soltar un chiste, justamente en el medio de los pasajes más serios de mis obras quiero aprovechar esta tendencia insólita para salirme del tema central y contar una curiosa coincidencia que se produjo hace poco a propósito de la redacción de este libro. Por otra parte, esta redacción dio lugar a muy numerosas coincidencias muy extrañas a primera vista, pero al mirarlas más de cerca, enteramente conforme con las leyes. Por supuesto que no voy a describirlas todas, ya que esto sería imposible. Serían necesarios por lo menos otros 10 volúmenes. No obstante, para caracterizar mejor estas extrañas coincidencias, cuyas consecuencias vinieron a interferir en la marcha de mis trabajos, contaré seguidamente la primerísima, que tuvo lugar el 6 de noviembre de 1934, luego la última de todas, que ocurrió tan solo anteayer. Como ya lo he dicho en el prólogo, después de una pausa de un año, decidí ponerme a escribir de nuevo. El 6 de noviembre de 1934, es decir, 7 años puntualmente, después de haber resuelto realizar, cueste lo que cueste, todas las tareas requeridas por mi ser. Encontrándome ese día en Nueva York, me fui temprano al café Childs
de Columbus Circle, donde acostumbraba pasar mis mañanas escribiendo. Dicho sea de paso, mis amigos norteamericanos aprobaban a este Childs el café de la Pikes, porque para mí, durante la época en que escribía, desempeñaba en Nueva York el mismo papel que el café de la Pikes en París. Esta mañana me sentía como un caballo fogoso, al que hubiesen dejado al aire libre, después de estar meses en su cuadra. Mis pensamientos literalmente bullían, sobre todo aquellos que se referían a mi trabajo. El trabajo avanzaba tan rápido que a eso de las 9 había llenado casi 15 páginas de mi cuadernillo, sin una corrección. Si esto fue así, era evidente porque durante el mes precedente, a pesar de mi decisión de no permitir a ningún pensamiento activo que se desarrollase en mí, yo había aflojado un poco mis esfuerzos, lo confieso, y me dejé llevar a representarme más o menos automáticamente lo que sería el principio de este libro, que debería ser no solo el último, sino el acorde final de todos mis escritos. A eso de las 10:30, algunos viejos amigos vinieron a verme. 3 de ellos eran considerados como escritores. Se sentaron a mi mesa y se pusieron a beber su café matinal. Entre ellos se encontraba alguien que había trabajado muchos años en la traducción inglesa de mis obras. Decidí aprovechar su presencia para ver cómo sonaría en inglés el comienzo de este último libro. Le entregué para su traducción lo que acababa de redactar y seguí escribiendo. Continuamos nuestro trabajo mientras los otros charlaban tomando café. A las 11, dándome un pequeño respiro, le pedí al traductor que leyera en voz alta lo que ya había traducido. Cuando llegó a leer la expresión sufrimiento intencional, lo detuve porque había usado intencional para traducir la palabra voluntario. Me propuse explicarle la diferencia enorme entre el sufrimiento intencional y el sufrimiento voluntario. Y de inmediato surgió entre nosotros, como siempre en casos parecidos, una querella filológica general. En el momento en que la disputa alcanzaba su punto culminante, uno de nosotros fue llamado al teléfono. Volvió de inmediato muy emocionado para anunciarme que alguien quería hablarme personalmente. Cuando llegué al teléfono me enteré de que en ese instante acababa de llegar un telegrama de Londres informándome que el señor Orage había muerto esa misma mañana. La noticia fue tan inesperada que no comprendí en el momento. Cuando me di cuenta de lo que se trataba, quedé literalmente fulminado. Y esto porque en el mismo momento me acordé de ciertos acontecimientos asociados a este día y a este hombre. De inmediato se hicieron presentes en mi conciencia diversas conclusiones que ya habían sido impuestas en mí en el curso de mi vida pasada, pero sin generar aún convicción respecto a las coincidencias evidentes que sobrevienen en nuestra vida. Lo extraño de la coincidencia consistía, sobre todo en el caso presente, en que puntualmente, 7 años antes, la misma noche en que se comenzaron a formar en mí las ideas que debían servir de base a esta obra, había dictado una carta, dirigida a esta misma persona, de cuya muerte me acababa ahora de enterar, en la que yo evocaba algunas de estas ideas. Yo contestaba a una carta personal en la que precisamente él me preguntaba sobre el tratamiento de su mal crónico, del cual luego habría de morir. Esto acontecía el 6 de noviembre de 1927 a medianoche. Estaba acostado sin poder dormir, presa de un torbellino de pensamientos opresivos, y trataba de pensar en otra cosa, para distraerme, aunque fuese un poco, de mis pesadas preocupaciones. Cuando de repente me acordé, por asociación, de la carta que había recibido de él algunos días antes. Pensando en esta carta,
y recordando la buena voluntad de la que me había dado prueba recientemente, desperté, sin el menor remordimiento, a mi secretaria, que dormía en el apartamento, y le dicté una respuesta. El señor Orage, con justa razón, era considerado entonces como el principal artesano de la difusión de mis ideas en toda la América del Norte. Como en esa época yo mismo estaba completamente absorbido por pensamientos relativos a mi propio estado de salud y estaba casi convencido de la posibilidad de restablecerla por medio del sufrimiento voluntario. Naturalmente le aconsejé hacer lo mismo, pero bajo una forma correspondiente tanto a su individualidad como a las condiciones de su vida ordinaria. Nada diré acerca de la respuesta que me envió, ni de las conversaciones que tuvimos más tarde respecto a su salud, ni de mis consejos. Me contentaré con señalar que estos consejos no tuvieron efecto alguno sobre él, y el lector comprenderá fácilmente la causa de ello si se acuerda de las declaraciones del mismo señor Orage, que he citado en un capítulo anterior de esta tercera serie de mis obras. Una de las consecuencias nefastas que tuvo este acontecimiento, la muerte del señor Orage, tanto sobre mis escritos como sobre mí mismo, fue que, a pesar de todos mis deseos y de todos mis esfuerzos, quedé incapacitado por 2 meses enteros de agregar la mínima palabra a lo que había escrito hasta las 11, ese 6 de noviembre de 1934. Lo que me lo impedía fue la intervención de uno de esos factores que surgen ineluctablemente en la psiquis de los hombres contemporáneos, y de los norteamericanos en particular, factor que los obliga a cumplir automáticamente hasta sus manifestaciones semi-intencionales. El hecho es que durante mi estadía, contrariamente a la costumbre establecida durante mis visitas precedentes, había evitado toda entrevista con mis amigos y mis relaciones, con excepción de algunas pocas personas que podían ser útiles a mi meta. Pero ahora todos aquellos que me conocían en Nueva York, enterándose ya sea por los periódicos o por conversaciones telefónicas, como es costumbre allá, de la muerte de mi fiel amigo el señor Orage, todos, sin excepción, movidos por este factor automático, consideraron su deber buscarme a fin de expresarme sus condolencias. Venían y telefoneaban, no solo gente que pertenecía al grupo que había dirigido el señor Orage, sino aún otros, cuya existencia me era totalmente desconocida. Entre otros, gente que según toda probabilidad no había visto sino una sola vez, y eso por azar, en el curso de mi primer viaje, hacía ya 11 años. Desde la mañana, cuando llegaba al café para trabajar, ya encontraba en el lugar algún muy querido que me esperaba, y apenas se había ido este, otro aparecía a mi mesa, siempre con la misma cara de circunstancia. Cada uno de estos visitantes, después de haber lanzado su famoso «¿Cómo está usted, señor Gurdjieff?», jamás dejaba de agregar la fórmula estereotipada. «Oh, no sabe cuánto, pero cuánto siento lo del señor Orage». ¿Qué podía yo contestar a esto? La cuestión de la muerte es una cuestión que transforma todas las condiciones subjetivas establecidas en nuestra vida. Tomar las medidas habituales para desembarazarme de aquellos que venían a molestarme en mi trabajo, en este caso no lo podía hacer. Esto no habría servido sino para hacer surgir a la ligera nuevos y ardientes propagadores de comidillas malévolas. Ahora bien, aún antes de llegar a los Estados Unidos había previsto, mientras escribía mi último libro, visitar tan a menudo como fuese posible los estados de América del Norte, donde ya se habían organizado grupos de personas que seguían mis ideas. Había calculado que de esta manera, paralelamente al cumplimiento en el lapso previsto de todas las tareas que me había fijado, terminaría este último libro y pondría a punto la organización de todo lo que era necesario para la difusión de la primera serie de mis obras. Es por esto que, a fin de escapar de las circunstancias que obstaculizaban mi trabajo, partí tan pronto como me fue posible, primero a Washington, después a Boston y de ahí a Chicago. Pero todo esto no sirvió de nada. Por todas partes se repetía la misma escena. Que mis conocidos en estas diferentes ciudades se hayan sentido obligados a expresarme sus condolencias. Esto todavía se podría comprender.
si no hubiera más remedio, porque casi todos habían conocido personalmente al señor Orage y estaban al tanto de su relación conmigo. Pero ver que las mismas escenas se repetían con norteamericanos de ciertas ciudades del sur, esto era el colmo de lo absurdo. Entre la gente del sur que me expresaba su famosa condolencia, estaban quienes no solo no habían visto jamás al señor Orage, sino que ni siquiera habían oído hablar nunca de él. Se habían enterado de su muerte solo la víspera y de que había sido uno de mis principales asistentes. Se me ocurre de repente que las reflexiones que he compartido con un pequeño grupo de personas con ocasión de la muerte del señor Orage podrían contribuir a una mejor comprensión del contenido esencial de todo este capítulo. Voy a tratar entonces de recordarlas y exponerlas aquí. Mientras bebíamos nuestro café, hablábamos de las diferentes costumbres que se apoderan de nosotros desde la infancia y de las cuales seguimos esclavos aún después de haber alcanzado nuestra madurez. En este momento llegó de improviso uno de los miembros del grupo, de aspecto alegre y rostro encendido. Como estaba atrasado, sin duda había caminado más rápido que de costumbre. Él no esperaba encontrarme allí, pero apenas me vio, cambió de expresión y acercándose a mí, me espetó en el instante mismo una de esas frases estereotipadas, clasificadas bajo el rubro de condolencias. Esta vez no me pude contener más y tomando a todos como testigos, dije: ¿Han oído ustedes en qué tono singular, que no parece propio de él, su compañero nos ha lanzado su perorata? ¿Sí? Bueno, si quieren, pídanle ahora que haga una excepción y les diga con toda franqueza, por una vez en su vida, si en el fondo de él mismo, es decir, en su ser verdadero, tenía la más mínima relación con las palabras que pronunciaba. Desde luego que no. ¿Cómo podría serlo de otra manera? El difunto en cuestión no era, como se dice, ni su hermano ni su guardián, y lo que es más, no podía saber en absoluto ni adivinar cómo habría reaccionado ante este acontecimiento la persona a la que él dirigía estas palabras ampulosas. Él ha lanzado esta frase en forma totalmente mecánica, sin la menor participación de su ser, y lo ha hecho por la única razón que en su infancia su niñera le ha enseñado, en caso parecido, a levantar el pie derecho antes que el izquierdo. ¿Por qué fingir siempre, hasta en los casos en que no sacan nada bueno para su ser, ni siquiera para satisfacer su egoísmo? No hay ya bastante hipocresía, sin eso, para inundar nuestra vida cotidiana, dado los hábitos anormalmente establecidos en nuestras relaciones mutuas. Expresar indefectiblemente sus condolencias con ocasión de la muerte de quien quiera que sea es, por cierto, uno de esos hábitos perniciosos, enclavados en nosotros desde la infancia, y cuyo conjunto obliga a nuestras acciones semi-intencionales a realizarse siempre automáticamente. Antiguamente era considerado inmoral y aún criminal expresar a alguien sus condolencias con respecto a la muerte de una persona cercana. Sin duda eso era así porque en el ser de aquel a quien se le dirige, el proceso de la impresión provocada por la pérdida de una persona cercana puede que no esté aún apaciguado, y estas palabras banales de condolencia, al recordárselo una vez más, reavivan su sufrimiento. De esta costumbre, mantenida en nuestros días, cuando muere alguien, nadie saca ningún provecho. En cambio, puede hacer mucho mal a la persona interesada. Tales prácticas contemporáneas me indignan muy especialmente, sin duda porque he tenido la ocasión de escuchar hablar de una costumbre funeraria que se remonta a varios miles de años. Por aquel tiempo, cuando alguien moría, durante los 3 primeros días nadie, salvo los sacerdotes y sus ayudantes, se acercaban a la casa del difunto. Solo al 4.º día, todos los parientes del muerto, cercanos o lejanos, se reunían, así como sus vecinos, sus amigos y aún los extraños que lo deseaban. En presencia de todos, en el umbral de la casa, los sacerdotes comenzaban por celebrar una ceremonia religiosa. Luego se formaba el cortejo detrás del cadáver para dirigirse al cementerio, donde, después de un rito especial, se realizaba la inhumación. Tras lo cual, si el difunto era un hombre, todos los hombres, y si era una mujer, todas las mujeres, regresaban a la morada del difunto,
mientras que los demás regresaban a sus casas. Aquellos que volvían a la casa del muerto comenzaban por comer y beber, pero su comida estaba únicamente compuesta de un alimento cuyos ingredientes habían sido preparados con esta intención durante toda su vida por el mismo difunto. Después de haber comido, se juntaban en la pieza más grande de la casa y allí, participando en lo que se llama un ritual del recuerdo, se dedicaban a recordarse y a contarse entre sí, con exclusión de todo lo demás, todas las acciones malas y perniciosas que había cometido el difunto en el curso de su vida. Esto duraba 3 días enteros. Después de este original procedimiento de 3 días que consistía en no dejarle un solo cabello en la cabeza, o como lo decían ellos mismos, en lavar los huesos del muerto hasta una blancura de marfil. Todos los participantes se reunían de nuevo los 7 días siguientes en la casa del muerto, pero esta vez solo en la noche, después de haber cumplido sus obligaciones cotidianas. Durante estos 7 velatorios ya no se acostumbraba a ofrecer alimentos, pero en la gran pieza en que se tenía la reunión se quemaba permanentemente incienso de todas clases a expensas del difunto o de sus herederos. Sentados calmadamente o arrodillados en la atmósfera particular creada por los inciensos, los asistentes comenzaban por elegir entre ellos al que por su edad y su reputación era el más digno de ser el decano, después de lo cual se dedicaban a la contemplación de la inevitabilidad de la muerte de cada uno. En ciertos momentos el decano pronunciaba en voz alta las palabras siguientes: «No olviden cómo ha vivido él, aquel cuyo aliento aún no ha desaparecido de este lugar, cómo se ha comportado de una manera que no era digna de un hombre, y no ha sabido aceptar el hecho de que, al igual que todos los otros, él también debía morir». Después de esta exhortación del decano, toda la concurrencia debía cantar lo que sigue: «Oh fuerzas santas, fuerzas supremas, oh espíritus inmortales de nuestros antepasados, ayúdennos a mantener siempre a la muerte delante de nuestros ojos y a no sucumbir a la tentación». No diré nada más, pero dejaré a cada uno de ustedes el encargo de decidir por sí mismos qué beneficio tendría el que se restableciera en nuestra época esta bárbara costumbre. Yo espero que ahora comprendan más o menos por qué sus fórmulas huecas de condolencia tienen casi el mismo efecto sobre mi mundo interior que sus víveres norteamericanos sobre el sistema digestivo de los ingleses. Sería deseable para todos, para Dios, para el difunto, para ustedes y para mí, y hasta para la humanidad entera, que ante la muerte de alguien, en lugar del proceso que consiste en pronunciar palabras carentes de sentido, se cumpliese en ustedes aquello que les permitiría enfrentarse a su propia muerte venidera. Tan solo el darse cuenta cabal de la inestabilidad de nuestra propia muerte puede destruir los factores que se han implantado en nosotros debido a nuestra vida anormal y que son las fuentes de manifestaciones de los diferentes aspectos de nuestro egoísmo, raíz de todo mal en nuestras relaciones recíprocas. Y solo esta comprobación puede resucitar en los hombres los datos divinos antiguamente presentes en ellos para los verdaderos impulsos de fe, de amor y de esperanza. Mientras decía estas palabras me volvieron a la memoria, no sé por qué, las estrofas de un canto persa muy antiguo, y en forma completamente involuntaria me puse a recitarlas. Esto se me había escapado tan involuntariamente que, para esconder de los presentes la fuerza de mi pensamiento automático del momento, me vi obligado, de buen o mal grado, a darme el trabajo de explicar en inglés el sentido de este canto. De las palabras de este antiguo poema persa emana una sabiduría científica que en el lenguaje ordinario de ustedes podría expresarse aproximadamente así: si todos los hombres tuviesen un alma, desde hace tiempo ya no habría lugar sobre la tierra, ni para las plantas venenosas ni para los animales feroces, y el mismo mal habría cesado de existir. Para el holgazán, el alma es una ilusión. Ella es un lujo para el que se complace en el sufrimiento. Ella es el sello de la personalidad. Ella es el camino. Ella es el nexo con el hacedor y creador. Residuo de la educación,
o primera fuente de la paciencia. Ella es también testigo del mérito, de la esencia del ser eterno. Guía de la voluntad. Su presencia es yo soy. Ella es una parte del todo ser. Ella fue así, y así será ella siempre. Así que brevemente, a pesar de mi inextinguible deseo de trabajar y a pesar de que en todas las circunstancias, favorables o desfavorables, escribía sin cesar, con el fin de terminar este libro y de llevar a cabo todas las tareas que me había fijado, me veía en la incapacidad de hacerlo. El 9 de abril de 1935, al terminar finalmente el prólogo, comencé ese mismo día el presente capítulo. Fue en relación con la redacción de este capítulo en el cual trabajo actualmente, que ocurrió la coincidencia que he decidido compartir con el lector. Todo el día y toda la noche del 10 de abril trabajé intensamente en el principio de este capítulo, todavía poco satisfactorio a mis ojos, y fue solo hacia el final del día siguiente que algo me pareció tomar forma, haciendo nacer en mí la certidumbre de que en adelante todo iría mejor. Después de dormir algunas horas me puse nuevamente a escribir. Pero cuando llegué al lugar en que había empleado por primera vez la expresión «el problema de la prolongación de la vida humana», otra vez me atasqué. Y esta vez porque de pronto se me hizo evidente que para explicar a fondo esta cuestión, de la cual yo había decidido hacer el motivo central, o se podría decir, el pivote, de todo lo que tenía la intención de tratar en este libro, debía absolutamente comenzar por informar al lector, aunque fuere brevemente, sobre el lugar que ocupa esta cuestión en la ciencia contemporánea y en el pensamiento de los hombres de hoy. Me puse a reflexionar en cómo hacer las cosas más comprensibles, y esto sin extenderme demasiado. Había dado vueltas y vueltas en mi pensamiento a todos los hechos conocidos sobre el tema, pero cualquiera que fuese el ángulo bajo el cual tratara de exponerlos, su expresión siempre resultaba demasiado larga. Muy pronto fui absorbido por mis reflexiones sobre este tema preliminar, al punto de no prestar más atención a ninguna otra cosa. Llegaba alguien. ¿Quién era? ¿Qué había dicho? ¿Qué impresión me había dejado al irse? No me había dado cuenta de nada. Aún el deseo de beber café frecuentemente o de fumar cigarrillos había desaparecido. Sentía mareos, a veces como si mi cabeza fuese a estallar, pero no por eso dejaba de escribir, ya que todo el resto dependía de ello. En la noche del sábado al domingo, el 14 de abril, cuando el reloj daba la medianoche, decidí acostarme con la esperanza de conciliar el sueño, pero en vano. Sucedió todo lo contrario. Mis pensamientos, siempre girando, alcanzaron tales proporciones que ahuyentaron completamente el sueño. Se me hizo absolutamente evidente que sin el tema preliminar el resto no tendría ningún valor. La aurora comenzó a despuntar y, convencido finalmente de que aquel día no se me concedería el sueño, decidí levantarme e ir a caminar sin rumbo fijo por las calles. Como era domingo y muy temprano, casi no había nadie afuera. Iba al azar, con la idea de encontrar algún bar nocturno donde tomar una taza de café. Desde lejos divisé en la esquina de una calle que algo se movía. Me acerqué y vi que era un vendedor de periódicos que instalaba su kiosco. Decidí comprar cualquier periódico y regresar a mi casa para volver a acostarme. Quizá la lectura de este diario me distraería de mis pensamientos y llegaría así a dormir un poco. Compré entonces el New York Times, cuyo número dominical es particularmente grueso. Pero al pagar me di cuenta de que la lectura de un periódico de lengua inglesa no era en absoluto lo que necesitaba y que no me produciría el efecto que esperaba, por la sencilla razón de que en esta lengua yo no tengo el automatismo que solo la práctica permite adquirir. Le pregunté entonces al vendedor si por casualidad él mismo o algún otro en el barrio tenía periódicos europeos, griegos por ejemplo, o armenios o rusos. Me respondió que no los tenía, pero que 3 calles más adelante vivía toda una colonia de judíos rusos y que encontraría periódicos rusos en todos los kioscos.
Me fui en la dirección indicada. Entretanto, las calles habían comenzado a animarse. En la primera esquina vi un kiosco y solicité un periódico ruso. El vendedor me contestó en ruso. ¿Cuál, querido paisano? ¿Ruskoy Slovo o Ruski Golos? Me enteré así por primera vez que en Nueva York se publicaban 2 periódicos rusos bajo esos títulos, a fin de que el lector se haga una idea justa de la coincidencia que me dispongo a contar. Debo decir que durante estos 10 últimos años, es decir, desde que me había puesto a escribir, ya no leía prácticamente nada, ni periódicos ni libros, ni aun las cartas o telegramas. Tomé los 2 periódicos, regresé a casa y volví a acostarme. Uno de ellos era particularmente voluminoso para ser un periódico ruso. Empecé a leerlo. Al hojearlo pronto comprendí que ese día celebraba su 25º aniversario. Por eso era tan grueso. Todos sus artículos eran tan almibarados, para mi gusto, que lo dejé y tomé el otro. Al desplegarlo, lo primero que cayó bajo mis ojos fue este título: El problema de la vejez. Era precisamente el tema que durante 3 días y 3 noches no me había dejado descansar. Al leer este corto artículo quedé entusiasmado y estupefacto de encontrar en él todo aquello sobre lo que había reflexionado y que había considerado necesario como material de introducción. Al mismo tiempo, todo en él estaba bien formulado, expuesto de manera muy condensada, y lo que era esencial, de una rara objetividad. Maquinalmente me pregunté cómo podría sacar partido de esta feliz coincidencia, y luego, de un momento de reflexión, decidí nada menos que incluir todo el artículo en este capítulo, en un lugar apropiado. Al no estar presentado por mí, los lectores aceptarán, por lo demás, el material de este artículo mucho más objetivamente, y por consiguiente obtendrán de él mayor provecho. Y para que esto no se considere como un plagio, lo reproduciré completo, mencionando dónde y por quién ha sido escrito, y llegaré aún hasta subrayar 2 veces el nombre del autor. Este artículo me tranquilizó y regocijó de tal manera que decidí no trabajar más aquel día, y más bien ir a ver el famoso Coney Island, que había tenido la intención de visitar en cada uno de mis viajes, sin poder jamás lograrlo. El problema de la vejez, por P. Mann. Ruski Golos, domingo 14 de abril de 1935. Cuando Metchnikov publicó sus trabajos, se pudo creer que se había resuelto el problema de la prolongación de la vida humana. Según él, la vejez prematura y enfermiza y la muerte eran resultados del envenenamiento crónico de los tejidos por las toxinas de las bacterias de descomposición que se desarrollan principalmente en el intestino grueso. Para prolongar la vida, pregonizaba un régimen de leche cuajada, kéfir, suero de leche de vaca, porque las bacterias del ácido láctico, al penetrar en el intestino, previenen tanto la descomposición orgánica como el desarrollo de esos agentes de putrefacción. Como prueba, Metchnikov citaba muchos ejemplos de longevidad de personas y aún de pueblos enteros. Además, el sabio mismo vivió hasta una edad que ninguno de sus parientes había alcanzado, y él consideraba que se debía al hecho de que durante varios años había bebido diariamente leche cuajada, preparada según una receta especial. Sin embargo, Metchnikov exageraba la importancia de las bacterias del intestino. Las toxinas elaboradas por estas bacterias son innegablemente nocivas, pero hay muchas otras razones, y más importantes aún, para la senectud precoz del organismo animal. Hay animales que no tienen ningún intestino, no dejan de envejecer ni de morir. La causa de la senectud precoz no está ahí. Una vez rechazada la teoría de Metchnikov, los sabios aportaron toda una serie de nuevas teorías que explicaban, cada una diferentemente, las bases de la longevidad. El famoso fisiólogo francés Brown Séquard trató de retardar el progreso
de la vejez y de rejuvenecer el organismo por medio de la inyección de extractos de glándulas sexuales animales. Al no dar grandes resultados, la aplicación de este método a gran escala, Steinach y Voronov volvieron a la idea del fisiólogo francés y trataron de lograr el rejuvenecimiento por injerto de glándulas sexuales de animales jóvenes. Pero ellos mismos admitieron que no habían logrado resultados positivos, sino en casos excepcionales, y continuaron surgiendo nuevas teorías sobre las causas de la vejez, valiéndose de cambios físico-químicos en el organismo, del desgaste de los vasos sanguíneos, etc. Cada una de ellas exponía a su manera las razones de la senectud precoz y proponía diferentes métodos para la prolongación de la vida. Pero no estaban de acuerdo sino en su conclusión general, es decir, que la muerte tiene mucha prisa por alcanzar al hombre. De hecho, el hombre puede vivir mucho más de 70 o 75 años, duración habitual de la vida humana. ¿Cuántos años entonces? ¿Y de qué manera? Se sabe que en casos excepcionales el hombre puede vivir 100 o 120 años y aún hasta 150. En la clínica de patofisiología para ancianos, dependiente del Instituto de la Unión para la Medicina Experimental, dirigida por el profesor Hellman, se sigue el estudio completo bajo todos sus aspectos del organismo humano en diferentes edades. Sin contar a los niños y a los adolescentes, la clínica alberga a docenas de ancianos, entre los cuales algunos se acercan a la edad límite de la vida humana. En un solo y mismo periodo, la clínica acogió más de 60 ancianos, hombres y mujeres, de los cuales 3 tenían más de 100 años. Uno de ellos, Mos Chuchin, murió hace unos cuantos meses a la edad de 123 años. Este viejo campesino recordaba perfectamente los acontecimientos del siglo pasado, el estado feudal, la liberación de los campesinos y la época en que ganaba 10 kopecks diarios. Los otros 2 eran Cyrulnikov, el ciudadano más viejo de Moscú después de la muerte de Moschuchin, 112 años, y Balazcheva, 105 años, testigo ocular de los funerales de Nicolás I. Entre los ancianos de menos de 100 años se puede citar a un antiguo partidario, Aksenova, 75 años, que tomó parte activa en el movimiento de los partidarios en Siberia. Fue varias veces perseguido a través de Checoslovaquia y participó en marchas forzadas, cubriendo más de una vez 60 kilómetros en un día. Citemos también una mujer de 83 años, profesora de lenguas, Pastematskaya, que aún el invierno pasado hizo un brillante papel en una competencia de patinaje sobre hielo con jóvenes. ¿Qué nos han aportado estas observaciones? El estudio de los hombres de mucha edad permite concluir que fuera de los factores sociales, que desempeñan un papel muy importante en la longevidad, una gran parte tiene que ver con los factores hereditarios. Además, casi todos los ancianos examinados habían gozado de una salud excepcional durante su vida entera. Muchos de ellos conservaban intacta su memoria y sus facultades mentales. La mayoría no representaba su edad. Nunca estaban enfermos. Esta característica condujo a los sabios a la muy importante idea de la posible presencia, en muchos de ellos, de una inmunidad congénita respecto a las infecciones. Parece que esta propiedad biológica es uno de los factores hereditarios que determinan las condiciones internas, gracias a las cuales un hombre puede alcanzar una edad muy avanzada. Otros resultados de estas observaciones son también de suma importancia. Entre otras cosas, los sabios le dieron gran importancia al estudio de las diferencias entre los individuos según su edad. ¿Es normal la sangre de los ancianos? Esta cuestión ha sido ya solucionada definitivamente. Se descubrió que la sangre de los ancianos era normal y casi no difería de la de los jóvenes. Investigaciones paralelas han permitido concluir que los muy ancianos conservan por mucho tiempo sus aptitudes físicas, especialmente en el plano sexual. La comparación de los resultados de la observación de los individuos jóvenes y viejos nos permite establecer que el desarrollo del hombre obedece a una ley fundamental
y observar las variaciones funcionales que determinan las particularidades fisiológicas del hombre en diferentes edades. El descubrimiento de estas leyes abre nuevas posibilidades para la solución del problema de la vejez en general y de ciertos de sus elementos más importantes, especialmente de la cuestión que desde hace mucho tiempo interesa a los sabios, la del mantenimiento hasta una edad avanzada de las capacidades no solo físicas, sino mentales. Después de los trabajos de Brown-Séquard y de Machnikov, el pensamiento científico ha recorrido mucho camino. El estudio de las glándulas endócrinas se ha desarrollado considerablemente. Los últimos descubrimientos sobre las hormonas han introducido numerosos hechos nuevos. La clínica del profesor Hellman tiene como programa el estudio crítico de las diversas teorías sobre las causas de la longevidad, a fin de poner al hombre en posibilidad de alcanzar naturalmente y en plena salud una edad avanzada, y en general de descubrir el medio de prolongar la vida humana. Los trabajos apenas han comenzado. Es demasiado pronto para hablar de resultados. Falta aún hacer un gran número de investigaciones, de observaciones, de razonamientos y de deducciones prácticas. Pero parece indudable que el único camino justo hacia una solución de este interesante problema científico consiste en un estudio del organismo humano bajo todos sus aspectos, desde el nacimiento hasta la edad más avanzada. Gracias a los esfuerzos aunados de fisiólogos, de bioquímicos y de médicos, tal como ha sido emprendido por el Instituto de la Unión para la Medicina Experimental. Este método abre nuevas y grandes posibilidades para la ciencia soviética. Ahora, basta de aprovechar la materia gris de los demás. Es tiempo de extraer nuevamente de la mía. Así pues, diré que todo hombre ordinario, todo hombre que jamás ha trabajado sobre sí mismo, tiene dos mundos. Si se ha convertido en candidato para otra vida, ya tiene tres mundos. Pese al hecho que todo lector, sin excepción, después de haber leído la frase anterior, pensará sin duda que me he vuelto completamente loco. No por ello dejaré de desarrollar la consecuencia lógica de esta fórmula archi-extravagante. Si desean ustedes realmente conocer la verdad, yo les voy a decir de qué se trata y por qué anuncié tal absurdidad. Ante todo, hay que precisar que en el parloteo de los ocultistas de todas clases y de otros parásitos sin voluntad, cuando abordan temas espirituales, no todo es enteramente falso. Lo que ellos llaman alma existe en realidad, pero no todo hombre necesariamente la tiene. El alma no nace con el hombre, ni puede florecer ni tomar forma en él, mientras su cuerpo no se haya desarrollado plenamente. Este es un lujo que no puede aparecer ni alcanzar su realización, sino durante el período de la edad responsable, es decir, durante la madurez. El alma también es materia, como el cuerpo físico, pero en este caso se trata de una materia más fina. La materia de la que está formada el alma, luego nutrida y perfeccionada, se elabora en el curso de los procesos que se efectúan entre las dos fuerzas esenciales, sobre las cuales está fundado el universo entero. Estas dos fuerzas, las únicas que por su acción pueden producir la materia de la cual se reviste el alma, son aquellas que la ciencia antigua llama el bien y el mal, o afirmación y negación, y que la ciencia contemporánea llama impulsión y repulsión. En la presencia general del hombre, las fuentes de estas dos fuerzas están constituidas por dos de las totalidades del funcionamiento de la psiquis general ya mencionadas. Uno coincide con aquella función cuyos factores provienen de los resultados de impresiones recibidas del exterior. La otra aparece como función cuyos factores surgen principalmente de los resultados del funcionamiento específico de los órganos, determinados por la herencia. Tanto en la presencia general del hombre como en toda cosa en el universo, ya la otra de estas totalidades de funcionamiento pueden servir de fuente a una de las fuerzas requeridas para el proceso indicado. Para este proceso es indiferente discernir cuál de las dos
es afirmativa y cuál negativa. Lo que importa es que si una afirma, la otra niega. La plena realización y la determinación precisa en el hombre de la totalidad de funcionamiento cuyos factores se constituyen a partir de las impresiones procedentes del exterior se llama el mundo exterior del hombre. Y la plena realización de la otra totalidad, aquella cuyos factores surgen de las experiencias que tienen lugar automáticamente y de los reflejos del organismo, sobre todo de aquellos órganos cuya especificidad se transmite por herencia, se llama el mundo interior del hombre. Con relación a estos dos mundos, el hombre aparece en realidad como un simple esclavo, porque sus diversas percepciones y manifestaciones no pueden ser sino conformes a la calidad y la naturaleza de los factores de estas totalidades. Está forzado, en relación con su mundo exterior, tanto como con su mundo interior, a manifestarse obediente a las órdenes de cualquiera de los factores de una u otra totalidad. No puede tener ninguna iniciativa propia, no es libre de querer o de no querer, sino que está obligado a ejecutar pasivamente tal o cual resultado, proveniente de otros resultados exteriores o interiores. Tal hombre, es decir, un hombre que no tiene relaciones sino con dos mundos, no puede hacer nada nunca. Por el contrario, todo se hace a través de él. En todo no es más que el instrumento ciego de los caprichos de sus mundos exterior e interior. La ciencia esotérica más elevada llama a este hombre el hombre entre comillas. Dicho de otra manera, se le llama hombre y al mismo tiempo no es un hombre. No es un hombre como debiera serlo, por la razón que sus percepciones y sus manifestaciones no se desenvuelven según su propia iniciativa, sino que se efectúan ya sea bajo la influencia de causas accidentales o de acuerdo con los funcionamientos conformes a las leyes de los dos mundos mencionados. En el hombre, entre comillas, el yo está ausente, y lo que está en su lugar y desempeña su papel es el factor de iniciativa proveniente de aquella de las dos totalidades descritas arriba, en la cual reside el centro de gravedad de su estado general. El yo en el hombre verdadero representa aquella totalidad de funcionamiento de su psiquis general, cuyos factores se originan de los resultados de la contemplación o simplemente del contacto entre las dos primeras totalidades, es decir, entre los factores de su mundo interior y de su mundo exterior. La totalidad de manifestación de esta tercera función de la psiquis general del hombre representa también un mundo por sí misma, pero se trata entonces del tercer mundo del hombre. Así, este tercer mundo del hombre es, estrictamente hablando, como lo entendían las ciencias antiguas, el verdadero mundo interior del hombre, por oposición al verdadero mundo exterior. A esta tercera totalidad de funcionamiento distinto de la psiquis general del hombre la llamaré con el mismo nombre con que se la designaba en la antigüedad, a saber, el mundo del hombre. Según esta terminología, la psiquis general del hombre en su forma distintiva es considerada como el resultado de la conformidad a tres mundos independientes. El primero es el mundo exterior, dicho de otra manera, lo que existe fuera de él, tanto aquello que puede ver y sentir, como aquello que permanece invisible e intangible para él. El segundo es el mundo interior, dicho de otra manera, todos los procesos automáticos de su naturaleza y las repercusiones mecánicas de estos procesos. El tercer mundo es su propio mundo, que no depende ni de su mundo exterior ni de su mundo interior. Es decir, independiente de los caprichos de los procesos que se desenvuelven en él, tanto como de las imperfecciones de los procesos que los desencadenan. Un hombre que no posee su propio mundo no puede hacer nunca nada por iniciativa propia. Todas sus acciones se hacen en él. Solo puede disponer de iniciativa propia para sus percepciones y manifestaciones, el hombre en cuya presencia general
se ha constituido de manera autónoma e intencional la totalidad de los factores necesarios para el funcionamiento de este tercer mundo. De ahí que sea bien evidente que todo el secreto de la existencia humana reside en la diferencia de formación de los factores necesarios para estos tres funcionamientos, relativamente independientes de su psiquis general. Y esta diferencia consiste solamente en que los factores de las dos primeras totalidades se constituyen por sí solos, conforme a las leyes, bajo el efecto de razones fortuitas que no dependen de ellos, mientras que los factores de la tercera totalidad se constituyen exclusivamente de manera intencional por una fusión de las funciones de las dos primeras. Y es en este sentido en el que hay que entender la sentencia común a todas las antiguas enseñanzas religiosas, según la cual el hombre recibe de lo alto todas sus posibilidades. Los factores necesarios a las tres totalidades se constituyen en el hombre, como toda cosa en el universo entero, a partir de vibraciones correspondientes, ya sea que emanen directamente de su propia fuente o que se hayan cristalizado de antemano, con miras a nuevos surgimientos, sobre la base de la segunda ley cósmica fundamental, llamada Ley de 7. Con el fin de explicar en qué consisten las vibraciones de que acabo de hablar, puedo utilizar de inmediato, como ejemplo excelente, la causa del hecho de que hoy, dando prueba de una singular actitud interior hacia mí, se multipliquen mis numerosos enemigos, con quienes estoy ahora relacionado en todas partes. Entre los diversos aspectos característicos de esta singular actitud interior de la multitud de mis enemigos, tomaremos uno solo para nuestra explicación. Helo aquí. Por así decirlo, no hay ni uno solo de mis enemigos jurados que en uno u otro de sus estados ordinarios no esté dispuesto a vender su alma por mí. ¡Qué absurdo!, pensará cada uno de mis lectores. ¿Cómo es posible que un solo y mismo hombre pueda tener respecto a otro dos actitudes tan diametralmente opuestas? Sí, desde un punto de vista superficial es absurdo, y sin embargo así es en realidad. Este es un hecho irrefutable, un hecho que puede ser demostrado a voluntad en todos sus detalles. No solamente en el plano práctico, quiero decir de manera normal, accesible a todos, sino también científicamente, apoyándose en todos los diagnósticos de las diversas ramas de la ciencia oficial de nuestro tiempo, tales como la jurisprudencia, la química, la física, la medicina, etc. Y por lo que parece, el psicoanálisis mismo. Por lo demás, nada es más fácil que hacer esta demostración. Primero porque se pueden encontrar gratuitamente y por millares tales temas de estudio. Luego porque tales investigaciones, y esto es lo más importante, tienen como punto de partida un principio de ahora en adelante establecido y formulado por mí de manera plenamente aceptable para todas las categorías de sabios. Este principio científicamente indiscutible lo he definido en estos términos. La agudeza de la contradicción que aparece entre dos acciones diametralmente opuestas es directamente proporcional a la duración de su encuentro. Y así es realmente. Mientras más relaciones directas tiene alguien conmigo, más vigor muestra luego en las acciones diametralmente opuestas que manifiesta hacia mí. Y esta combinación psicofísica a primera vista increíble que surge en las relaciones recíprocas de las personas opera en general de la manera simple que voy a describir. En primer lugar, hay que saber que en el universo entero toda concentración, cualquiera que sea la especie a la que pertenezca, posee la propiedad de irradiar. Dado que en el hombre la formación de las tres totalidades de funcionamiento de su psiquis general se presenta como un surgimiento de resultados provenientes de fuentes diversas. Cada una de ellas también posee entonces la propiedad de irradiar.
tal como la irradiación de todas las concentraciones cósmicas consiste en vibraciones emitidas por una fuente correspondiente. De la misma manera, las vibraciones que surgen de los procesos de cada una de estas totalidades de funcionamiento, bien distintas, que constituyen la psiquis general del hombre, tienen una densidad y un grado de vivificación que les son propios. Cuando hay contacto entre las radiaciones de diferentes concentraciones cósmicas, la fusión de las vibraciones se hace según su afinidad. De la misma manera, cuando las vibraciones emitidas por dos personas entran en contacto, se efectúa una fusión entre aquellas vibraciones que se corresponden. Para explicar por analogía ciertas particularidades de la irradiación de una persona, tomaré como ejemplo las radiaciones emitidas por nuestra Tierra. La irradiación general de la Tierra, cuya totalidad se manifiesta como atmósfera, comporta tres clases de vibraciones independientes, surgidas de procesos que se efectúan en el seno mismo de la Tierra entre los metales, los metaloides y los minerales. La irradiación general de una persona también comporta tres clases independientes de vibraciones, teniendo cada una su propia calidad de vivificación. Y así como las vibraciones heterogéneas emitidas por la Tierra encuentran en su expansión, según su grado de vivificación, límites bien definidos, de la misma manera, los diferentes elementos de la irradiación general de una persona tienen también sus límites precisos. Por ejemplo, mientras las vibraciones que surgen de un proceso de pensamiento activo pueden, según ciertas combinaciones conocidas, adquirir una fuerza de expansión que puede cubrir centenas o millares de kilómetros, las vibraciones emitidas por el proceso de sensación, por activa que sea, no podrían extenderse más allá de unos 200 metros. En el hombre, las tres clases de vibraciones encuentran sus fuentes en los tres procesos siguientes. La primera clase de vibraciones nace en el proceso llamado pensamiento activo, e incluso a veces, gracias a ciertas combinaciones conocidas, en el proceso de pensamiento pasivo. La segunda clase de vibraciones nace en el proceso llamado sentimiento. La tercera clase de vibraciones corresponde a la totalidad de los resultados procedentes del funcionamiento de todos los órganos del cuerpo físico. Se las designa igualmente como vibraciones de las funciones instintivas. Las vibraciones emitidas por la totalidad de la presencia de un hombre en estado de completo relajamiento constituyen por sí solas una atmósfera análoga al espectro de los colores, teniendo un límite de expansión determinado. Y desde que un hombre se pone a pensar, a sentir o a moverse, esta atmósfera espectral se modifica tanto en lo referente a su volumen de expansión como a la calidad de su presencia. Mientras mayor es la intensidad de manifestación de uno u otro de los funcionamientos distintos de la psiquis general de un hombre, más se diferencia el espectro de su atmósfera. Podríamos muy bien representarnos la combinación de las vibraciones heterogéneas surgidas de tal irradiación general de diferentes personas en el curso de su existencia común, si la comparáramos con el cuadro siguiente. En una noche oscura, durante una violenta tempestad en el océano, la gente observa, desde la orilla, las oscilaciones de un grupo flotante, de múltiples lámparas eléctricas de distintos colores, separadas por largos intervalos pero ligadas entre sí, y en comunicación con las extremidades de dos cables. A pesar de que estas lámparas de distintos colores reciben su corriente de una sola y misma fuente, como sus rayos atraviesan lugares en movimiento de naturaleza diversa. Algunos de ellos se propagan a lo lejos, otros se modifican mutuamente al interpenetrarse. Otros más son engullidos completamente, ya sea a mitad del camino
o en el lugar mismo donde surgen. Si dos personas se encuentran juntas, mientras más próximas estén una de la otra, más íntima es la mezcla de sus atmósferas, y mejor se efectúa el contacto entre sus vibraciones específicas. El contacto y la fusión de las vibraciones específicas surgidas de diferentes personas se producen mecánicamente, según su situación recíproca y las condiciones en que se encuentren. Así, en las personas con las que entro en contacto, la formación de los factores psíquicos requeridos para la manifestación de actitudes hacia mí, diametralmente opuestas, debe, inevitablemente, efectuarse de la manera siguiente. Nota aclaratoria. Mi último libro, por medio del cual quiero compartir con mis semejantes, criaturas de nuestro Padre común, casi todos los secretos del mundo interior del hombre, que han permanecido hasta ahora ignorados, y de los que he tomado conocimiento accidentalmente. Con estas palabras describió George Ivanovich Gurdjieff a la tercera serie de sus obras, que inicialmente debería constar de 5 libros. Sin embargo, según los testimonios de sus alumnos más cercanos, solo algunos capítulos parecen haber sido redactados bajo una forma más o menos definitiva. Así, la introducción y las 5 conferencias, de las cuales la cuarta está inconclusa, estaban destinadas al primer libro. No existe vestigio alguno del 5.º libro, ni tampoco del 2.º ni del 3.º, los cuales debían incluir, entre otros, los 3 capítulos enunciados en Encuentros con hombres notables. No fueron nunca escritos, o el autor los destruyó más tarde, como dejó entrever en alguna ocasión. Parece que nunca lo sabremos. En cuanto al 4.º libro, habría estado formado por 2 capítulos. El prólogo, publicado al comienzo de este volumen, y el texto incompleto, que debía servirle de conclusión, titulado El mundo exterior y el mundo interior del hombre. Resumiendo, a pesar de que los textos aquí presentados no son sino un esbozo fragmentario y apenas bosquejado de lo que George Ivanovich Gurdjieff se proponía inicialmente escribir bajo el título de La vida es real solo cuando yo soy. La presente obra constituirá sin duda un testimonio y un aporte de un valor incalculable para todos aquellos interesados en su enseñanza. Final de la lectura de esta obra de George Ivanovich Gurdjieff. Seguiremos próximamente compartiendo las enseñanzas de Gurdjieff. Ojalá estas lecturas te estén llegando en el momento preciso, justo, para colaborar con tu orientación. Recordá suscribirte y dejarme tu apoyo. Podés acompañarme desde Patreon también. Nos damos cita entonces para encontrarnos en la próxima aventura. Un gran abrazo.